El rol de mago o maga blanca es habitual y bastante imprescindible en la saga Final Fantasy. Ha tenido muchas variantes, pero por norma general, a todos nos gusta tener un personaje en el equipo dedicado a ello. Y en Final Fantasy VII Rebirth no hay excepción. Hoy os enseñaré cómo hacer a vuestra maga blanca para que vuestro grupo sea prácticamente inmortal. Así que... allí voy. El objetivo de esta build va a ser tener un personaje con el rol de Healer Buffer. Estará limitado en el apartado ofensivo, pero lo optimizaremos al máximo para que pueda subirnos los stats y curarnos masivamente cuando lo necesitemos. Esto es especialmente fuerte contra jefes y en los desafíos de combate. Para cumplir este papel tenemos dos candidatos ideales, los cuales ya sabréis cuáles son porque habéis visto la miniatura o el título del vídeo. Sí, las funciones para esta build son Aeris y Red 13. Ambos resultan muy útiles, sobre todo en los capítulos donde solo disponemos de uno de ellos acompañado de otro personaje como por ejemplo Barret. Vayamos primero con la parte común de la build. El motivo por el que tanto Aeris como Red son los mejores magos blancos es porque ambos tienen un arma con dos nodos de incremento de estados beneficiosos otorgados. Aeris lo consigue con la vara sapiente, mientras que Red lo tiene en su última arma. Cada nodo aumenta un 25% la duración de los bufos que lancemos, sumando así un 50% de duración extra con ambos equipados. Si a esto le sumamos el accesorio Anillo Mágico, que añade otro 50%, obtendremos un total del 100%, es decir, todos los beneficios que apliquemos durarán exactamente el doble. En caso de no tener aún el segundo nodo, no dudéis en equipar el primero y añadir el siguiente en cuanto lo desbloqueéis. En el caso de Aeris, el bastón defensivo también cuenta con un solo nodo de incremento de bufos que os servirá de forma provisional mientras conseguís el bastón sapiente. En cuanto a las materias, como siempre, para el modo difícil reservaremos Vigorizante, Resucitar y Curación. Recomiendo también una materia etérea para aumentar nuestros PMs máximos, ya que los consumiremos a menudo, aunque no es del todo vital si os falta espacio en los slots de materias. Sigamos con la que es posiblemente la materia más importante de esta build, la materia protectora. Esta nos da acceso al mejor hechizo defensivo del juego, Muro, el cual reduce a la mitad tanto el daño físico como el mágico. El inconveniente, su corta duración de 25 segundos, la cual, además, se reduce al vincularla con la materia área, y su elevado coste de 20 de PM. No hay que confundirla con potencia defensa, que se puede apilar con protectora. Consume solo 9 PM, dura unos 90 segundos y mitiga solo un 10% del daño físico o mágico según la magia lanzada. Sin embargo, lo que nos interesa aquí es Muro, porque con un solo uso reducimos a la mitad el daño de ambos tipos. En modo difícil, donde los personajes que no son tanques pueden caer de prácticamente un solo o dos golpes, sería una lástima no optimizar esta magia que nos asegura la supervivencia. Por suerte, hay forma de solucionarlo. Gracias a los nodos y al anillo mágico, ampliamos enormemente su duración, incluso vinculando protectora con la materia área, así que, con un solo BTC, aplicaremos este estado a todo el grupo a la vez y nos despreocuparemos de renovarlo durante un rato. ¿Y cómo compensamos el enorme gasto de PM? Vinculando otra materia protectora con ahorro mágico. Al subirla al máximo, nuestro muro grupal solo consumirá 10 de PM, una cantidad totalmente asumible para estos personajes. Más adelante ya entendéis el porqué. Con esto, aunque tengamos un equipo con defensas bajas, podremos sobrevivir a todo. De verdad, saldríamos ilesos incluso del octacorte de Sephiroth, que de normal prácticamente mataría a los 3 personajes de golpe. Para seguir aprovechando el aumento de nuestros buffos, le equiparemos a Mago Blanco la materia Potencia Ataque. Al tener un personaje volcado en la defensa, necesitaremos potenciar el ataque en nuestro DPS principal, algo que conseguiremos incrementando el daño físico con Bravura o el mágico con Fe. No necesitaremos a materia área para esto, ya que solo nos interesa potenciar a un personaje, o como mucho a 2, y gracias a la mejora de duración, el efecto permanecerá activo mucho tiempo. Podríais añadirle también la materia Potencia Defensa si queréis, pero teniendo esta build para alargar Muro no me parece del todo necesaria, aunque tampoco es mala idea. Pasemos ahora a la parte específica de cada personaje, empezando por Aeris.
La armadura que pondremos será el Amuleto de Oscetra, por sus defensas y sus ranuras de materias. Como invocación, siempre pongo Fénix para optimizar aún más su atributo mágico. Debido a la gran cantidad de magia que posee, la cual podemos elevar todavía más, la materia área vinculada a curación es una decisión excelente. Con esto, nuestras curas grupales serán increíbles, superando los 4000 puntos de vida a todos los personajes con un simple cura plus. Otra combinación importante aprovechando el incremento de bufos es temporal más área, para otorgar prisa a todo el grupo y a olvidarnos también de ello durante un buen rato. Las dos últimas materias quedan a vuestro gusto, aunque yo recomiendo enormemente la materia taumatúrgica, para elevar aún más la magia de Aerys por 3 motivos. El primero, para potenciar sus curaciones. El segundo, porque aunque no llevemos materias mágicas de ataque, la habilidad Venganza de Gaia escala con magia y permite hacer bastante daño si se precisa. Y el tercero, porque la mayoría de las acciones y habilidades sincronizadas que ejecutemos con ella escalan con su parámetro de magia, teniendo además de las mejores habilidades y acciones del juego. En el último hueco libre de materias, si tenéis disponible la materia iniciativa, se la pondría para plantar el círculo planetario o lanzar un bufo grupal de entrada. Aún así, considero que tanto Red como Kite lo necesitan más, por lo que podéis optar por una materia disipadora para tener antimagia o la purificadora para curar estados alterados y completar así el set de maga blanca. En los últimos nodos, absorción de Aspir es la prioridad justo después de los 2 nodos de duración de beneficios. Como iremos gastando PM y Aerys dispone de Aspir en su repertorio, podrá absorber puntos mágicos de los enemigos para no quedarse vacía nunca. Para el nodo final tenéis varios muy interesantes como carga de la barra de BTC o última oportunidad, aunque yo soy fan de ataque mágico más 20 para darle un extra de magia. El plan de juego es sencillo. A Aerys prácticamente no la controlaremos. Nuestro personaje principal será Cloud, y cuando sea posible usaremos acción sincronizada Disrupción Mágica. No solo hace una barbaridad de daño sin consumir nada, sino que también sube prácticamente un bloque de BTC a ambos personajes cada vez que la ejecutemos para ir lanzando así nuestros bufos con ella. La habilidad sincronizada Floritura Mágica es, a mi opinión, la mejor del juego. Hace mucho daño a distancia, casi nunca falla y además nos sube un nivel de límite. Este dúo es tan bueno que podrías pasarte el juego entero y todos sus desafíos jugando solamente con ellos dos, maineando a Cloud y teniendo a Aerys de maga blanca de apoyo sin controlarla. Con Yuffie de principal se pueden hacer cosas parecidas, salvo por subir el nivel de límite con la habilidad sincronizada. También, maineando a Aerys, ejecutando la acción sincronizada Bomba Resplandeciente, acompañada de Tifa, Yuffie o Kite, no solo subiremos un nivel de BTC a los dos personajes, sino que el compañero nos va a regalar un poco de su PM si hace falta. De verdad, la única pega que le veo a esta build es tener que decidir si dejamos a Aerys en este rol o en el de Maga Negra, el cual está ultra roto y podéis ver en el vídeo que os aparece en la etiqueta de aquí arriba, que os recomiendo mucho si aún no lo habéis visto. Pero si preferís dejar a Aerys como Maga Negra, tenemos la alternativa perfecta con Red 13. A nuestra bestia favorita le equiparemos el brazalete de Ceres, ya que no necesita tantas materias, junto a la invocación Alejandro para aumentar sus defensas. Le mantendremos la materia guardia y, de forma opcional, la materia guardia crítica para complementarla. La materia iniciativa es vital para Red, ya que nos interesa subir la barra de venganza lanzando Venganza Glacial al principio de cada combate contra un jefe. Los otros dos nodos importantes son los de carga de la barra de venganza. Todo esto es prácticamente igual a la build ofensiva que detallo en el vídeo que os aparece arriba ahora mismo en la etiqueta, ya que es el eje central del personaje, aunque el uso que daremos a la barra de venganza aquí en esta build será muy distinto. Nada más empezar, haremos que Red use Venganza Glacial para cargar su barra rápidamente. Dejaremos que lo controle la CPU mientras jugamos con nuestro personaje principal. Al poco rato veremos que su barra se ha llenado. En ese momento cargaremos 2 barras de BTC, activaremos Venganza y usaremos Prisa Lunar, que equivale a tener prisa más área sin gastar huecos de materia. Sumado a la mayor duración de los bufos, el resultado habla por sí solo. Y cuando se pueda, lanzaremos también Muro a todos y Bravura o Fe a nuestro DPS.
La gran diferencia con Aeris es que Red no tiene ni de lejos su poder mágico, pero genera BTC mucho más rápido. Además, no necesita tanto atributo mágico para curar, ya que con la habilidad Protección Heroica restaurará la salud de todos en proporción a la barra de venganza consumida. De este modo, cuando necesitemos curarnos en grupo, al seleccionar a Red probablemente tenga la barra de venganza cargada para usar la habilidad. De esta forma, activaremos venganza en ese momento y podremos recuperar entre 3000 y 3500 de vida sin gastar un solo PM gracias a Protección Heroica. Siempre podemos usar la materia curación como emergencia si no tenemos la barra de venganza lista. Si os gusta Protección Heroica y consideráis que con los 2 nodos de incremento de beneficios hay suficiente, podéis dejarle el anillo mágico a otro personaje como Kite Seed para no solapar builds y darle a Red el accesorio Collar Sanador. Con él, sus curas aumentarán y Protección Heroica pasará a curar entre 700 y 800 puntos más de vida, superando los 4000. Si mantenéis el anillo mágico en Red, podéis equipar a Kite Seed la esfera Molbol para incrementar el tiempo de sus debuffos, el cual también va a agradecer. Otro uso al que le podéis dar a la barra de venganza de Red es con la habilidad Alma de Guerrero, con la que va a consumir su barra para darle BTC a sus compañeros en proporción a la que ha consumido. Otro punto a favor de Red es que mientras Aeris usa Aspir para recuperar PM, él puede hacerlo con su límite de nivel 1, el cual me parece el más interesante de los tres, precisamente porque restaura tanto vida como puntos mágicos. Dicho esto, podéis complementar esta build de Mago Blanco de cualquiera de los dos personajes con la de tanque de Barret, que también os está apareciendo en pantalla ahora mismo aquí arriba en la etiqueta. Si lo hacéis, tendréis un equipo sencillamente invencible. Decidme, ¿qué personaje os ha gustado más para este rol? ¿Preferís que Aeris sea la maga blanca tradicional o preferís convertirla en maga negra y dejar el soporte a Red 13? Dejádmelo en los comentarios y si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like y suscribiros al canal para apoyarlo. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima build de Final Fantasy.